¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En este día traemos muy buenas noticias para los jubilados del Seguro Social. Quédense hasta el final del video, ya que van a conocer los detalles sobre cómo es que los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener dinero extra en este año 2024, tan solo realizando su declaración de impuestos. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para seguir trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, muy buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social. Y es que muchos beneficiarios creen erróneamente que no hay razón para presentar una declaración de impuestos. Pero los expertos afirman que podrían estar perdiendo mucho dinero que vendría hasta gratis. Y es que dependiendo de sus ingresos, muchas personas mayores todavía deben declarar impuestos, incluso si se jubilaron y comenzaron a recibir sus beneficios mensuales del Seguro Social, que hasta pueden ser que estén promediando los $1,700 en este año 2024. La necesidad de hacer sus impuestos es algo primordial, porque la mayoría de ellos tienen que pagar impuestos trimestrales. No desea estar sujeto a intereses sin multas, por lo cual, de por sí es fundamental asegurar estar al día con el IRS. Y es que la planificación fiscal también es muy importante cuando se trata de compensaciones de cuentas de jubilación. Hacer los impuestos proporciona y nos permite implementar estrategias a la hora de planificar el tema fiscal, no solo para los clientes y los jubilados, sino también para futuros beneficiarios activos, brindando una planificación. Y es que, aún así, muchos estadounidenses que ganan menos del impuesto federal mínimo sobre la renta para personas mayores, el cual es de $15,700, podrían pensar que no hay ningún beneficio en declarar impuestos. Sin embargo, están equivocados. Si se retuvo el impuesto federal sobre la renta de sus beneficios del Seguro Social o de otras fuentes de ingresos, presentar una declaración de impuestos es la única manera de recibir un reembolso de impuestos de pagados en exceso. Los reembolsos generalmente se destinan a personas mayores que tienen trabajos a tiempo parcial o que también tienen un nivel muy bajo de ingresos por parte de sus beneficios mensuales del Seguro Social cada mes. Algunas personas mayores que reciben el Seguro Social también califican para créditos tributarios, como ser el crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito tributario adicional por hijos, que solo puede aprovechar presentando una declaración de impuestos. Y para las personas mayores que reciben Medicare, los ingresos declarados en su declaración de impuestos afectan las primas que pagan por las coberturas de las partes B y D del Medicare. No presentar su declaración puede complicar estos cálculos. Debido a que el Código Tributario de los Estados Unidos es algo que cambia continuamente, es muy difícil para los estadounidenses estar al tanto de todas sus obligaciones y oportunidades tributarias en un año determinado. No todo el mundo tiene acceso a un asesoramiento fiscal fiable. Si bien existen recursos gratuitos, es posible que no lleguen a todos los segmentos de la población de una forma eficaz. Algunos beneficiarios pueden asumir incorrectamente que no necesitan declarar impuestos si el Seguro Social es su única fuente de ingresos. Pero es que de este modo están pasando por alto beneficios muy potenciales. Los estadounidenses de bajos ingresos pueden recibir ayuda al presentar sus impuestos, utilizando el programa de asistencia voluntaria para el impuesto sobre la renta del IRS, el cual es gratuito. El IRS también tiene un programa de asesoramiento fiscal exclusivamente para personas mayores, el cual del mismo modo también es gratuito. Los contadores públicos certificados también ayudarán a las personas mayores con esta tarea, pero en este caso el costo puede ser un poco alto. Muchas personas mayores siguen sin ser conscientes de los beneficios de presentar sus impuestos cada año, porque no entienden los matices específicos de la ley tributaria. Pero para un planificador financiero, muchos clientes también quedan agradecidos por haberse tomado el tiempo de completar los formularios. Y es que si bien puede parecer una molestia innecesaria, especialmente si usted no está obligado a presentar esta solicitud, los beneficios potenciales, el dinero que podrían recibir, es algo que no pueden pasar por alto.
Y es que ¿cuánto de sus ingresos reemplazará el seguro social? Y es que para algunos es menos del 10%. El seguro social es la principal fuente de ingresos de jubilación para muchas personas mayores, pero nunca es algo que se pretendió que funcionara de esta manera. Según la Administración del Seguro Social, solo fue diseñado para reemplazar alrededor del 40% de sus ingresos a la hora de jubilarse. Pero si de repente tú preguntas a cualquier persona mayor, pues vas a encontrar una sola respuesta, y es que el seguro social es su único ingreso. Mientras que el 29% de los jubilados que han sido recientemente encuestados afirman que sus beneficios cubrían al menos el 40% de sus ingresos previo a la jubilación. Un alarmante 24% encontró que sus beneficios reemplazaban tan solo el 10% de sus ingresos. Pues bueno, para esto hay ciertas razones las cuales vamos a explicarles. El primero es que el poder adquisitivo está decreciendo del seguro social. Probablemente sepa que la inflación ha aumentado los costos de vida con el tiempo, lo cual obliga a gastar más para mantener el mismo estilo de vida al cual estás acostumbrado. Para poder contrarrestar esto, el gobierno otorga el ajuste por costo de vida, o también conocido como COLA, al seguro social para la mayoría de los años. Calcula los COLA observando la diferencia en los datos del tercer trimestre del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Esta fórmula mide cuánto ha cambiado con el tiempo el costo de un conjunto de bienes y servicios comunes. En el año 2023, el dato promedio de este IPC del tercer trimestre fue de tan solo un 3,2%, superior al dato del tercer trimestre del año 2022. Por lo cual, el COLA de este año 2024 pasó a ser del 3,2%. En teoría, suena como un buen sistema, o al menos lo parece, hasta que te das cuenta que este IPC no tiene en cuenta los gastos reales de los hogares de los jubilados. Y es que para esto hay un índice separado, que es el índice de precios al consumidor para las personas mayores. Comparar esto con el CPI revela que las personas mayores tienen hábitos de gastos únicos y depender del CPI puede en realidad estar perjudicando los beneficios del seguro social a largo plazo. La Senior Citizens League descubrió que si los COLA del seguro social se basaran en el CPI, las personas mayores que reciben el beneficio promedio del seguro social habrían recibido casi $2,700 más del programa en los últimos 10 años, porque el CPI aumenta más rápidamente que el IPC en la mayoría de los años. Como resultado de la actual fórmula del COLA, el seguro social ha perdido alrededor del 36% de su poder adquisitivo desde el año 2000. Es que esto podría explicar por qué algunas personas mayores descubren que sus cheques cubren mucho menos que el 40% de los ingresos previos a la jubilación, algo que supuestamente nos promete la Administración del Seguro Social. Desafortunadamente, no es un problema que vaya a cambiar muy pronto. Si bien hay quienes en el gobierno están pidiendo un cambio a los COLA basados en el CPI, todavía no ha habido ningún movimiento real sobre este tema. También hay preocupaciones sobre la solvencia que tiene el programa que hay que sopesar. Aumentar los COLAs ayudaría en el corto plazo, pero esto solo exacerbaría las crisis financieras que está enfrentando el programa, posiblemente adelantando el cronograma de posibles recortes de beneficios. ¿Pero qué pueden hacer las personas mayores? Si usted ya está solicitando el seguro social, el tamaño de sus cheques está más o menos fijado. También es posible retirar tu solicitud del seguro social dentro de los próximos 12 meses al inicio, si es que te arrepientes de tu elección. Pero para eso tendrás que devolver todo lo que has recibido en beneficios hasta el momento. También suspender temporalmente los beneficios una vez que alcances tu plena edad de jubilación. Hacerlo te va a permitir obtener créditos de jubilación retrasada, los cuales aumentarán tus beneficios futuros. Pero mientras tanto tendrás que prescindir solo del seguro social. Cuando esas cosas no sean opciones, tendrás que buscar otras fuentes de ingresos para la jubilación. Esto podría incluir un trabajo si aún puede trabajar. Y por supuesto, siempre puedes complementar esto con ahorros personales.